Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Para otros, su relación con King podría parecer lenta como una tortuga, pero para él iba a la par. Si fuera un coche, podía estar seguro de que no volcaría ni se estrellaría en el camino. Algún día llegarían a su destino. Dentro de poco, tienes un animal de peluche, de un viejo escenario parlante. Te juro que si te pones celoso, te patearé en serio, Duan. ¿No puedo estar celoso? ¿Eso es solo una etapa de conversación? Terminó hace siglos. Conservar el peluche significa que aún tienes sentimientos, lo entiendo. Y el bocaza recibió una buena patada en la pierna. Duan gritó, mirando fijamente al tipo despiadado antes de estallar cuando King le arrojó el animal de peluche como si estuviera enojado por algo. Dejamos de hablar. ¿Qué hizo mal el animal de peluche? Ugh, no quiero discutir más. Duan murmuró quejas silenciosas antes de que sus ojos se abrieran cuando la piel pálida de King debajo de su ropa captó la cálida luz del sol que se filtraba a través de las persianas blancas. Esa cintura es increíblemente delgada. ¿Qué carajo estás mirando? Tengo que cambiarme para dormir. Sí. El despiadado se sonó la nariz para comprobar si le sangraba. Su extraño comportamiento fue detectado por el dueño del local, quien ya se había cambiado de camisa, pero definitivamente no se quitaría los pantalones delante de ese pervertido. ¿Pervertido? No lo soy, jura Duan. Ya está duro, tú. Duan que apretó los muslos, aferrándose a sus pantalones, que no le dolían nada. Con cara de estar a punto de llorar, su mirada profunda siguió a King, que entraba al baño con una pijama larga en la mano. Al final, Duan se dejó caer en el sofá en medio de la habitación, rezando como si hubiera visto un fantasma. Si tuviera agua bendita, la bebería ahora mismo. ¿Te estás poniendo ropa de dormir? ¿Es malo si duermo en boxers? ¿Por qué carajo todo me viene encima hoy con toda su fuerza? Dios, me gustaría pedir permiso para cuestionar esto. El estudiante de arte se quedó sin palabras cuando King salió con una pijama a juego con George el Curioso. El estampado resaltaba aún más su piel clara. ¿Y qué demonios era ese moño desordenado para levantarse la cara? No me importa. ¿Por qué estás durmiendo en el sofá? Tonto. Siempre pensando sucio, haz lo que quieras. Si me meto en la cama contigo mientras duermes, ¿lo sabrás? No presiones. Esto ya es la mayor bendición de tu vida. Tengo ganas de llorar. Adelante. En cuanto la otra persona dijo esas palabras cortantes, Duan se acercó a King, quien parecía tener dificultades con el control remoto del aire acondicionado. Se lo quitó, abrió el compartimento de las pilas, las volvió a colocar y presionó el botón para mostrarle a King que simplemente estaban sueltas. Gracias. ¿Ver? Incluso su forma corta de decir gracias fue linda. ¿Por qué no te limpias bien la cara? Deja de usar lenguaje cortés. No soy una niña pequeña. Si te gusta, di que te gusta. No hay nadie más aquí. ¿Por qué tienes que hacerte el duro? No es así. Duang miró el rostro de King mientras éste empezaba a enfurruñarse. No estaba del todo seguro de qué significaba eso para King, pero para él, sin duda, era enfurruñarse y a sus ojos era ridículamente tierno. ¡Tonto! ¿Entonces qué es? Aprovechando la oportunidad mientras la otra persona buscaba una excusa, tomó 2 o 3 pañuelos de la caja cercana y limpió la cara húmeda de King. Sus largas pestañas y sus párpados dobles, hundidos, eran tan encantadores. ¿No estás demasiado cerca? Golpear. ¡Guau! ¡Tú! El chico de cabello castaño oscuro levantó las manos en señal de rendición y se alejó rápidamente de la persona que repentinamente
había adoptado un tono cortés en lugar de su habitual tono brusco. Su corazón latía tan erráticamente que podía oír el cambio de ritmo con sus propios oídos. Estoy a punto de desmayarme. No lo digas a menudo. Entonces, ¿estás diciendo que tu corazón está acelerado? ¿Verdad? Si lo admites, no lo diré a menudo. Duank lo miró con cariño. Era exactamente así. A veces, Kim era como un niño. Apretó los labios finos un instante antes de relajarse. No dijo nada. Solo asintió con desgana y suspiró. Entonces se pone tímido, ¿eh? Eres adorable. Cállate y vete a dormir. ¿Qué? ¡Qué lindo! Duank, el más lindo del mundo. Sí, demasiado jodidamente lindo. El cabello castaño de Kim se oscurecía aún más al mojarse. Tras terminar una conversación sobre la orientación para estudiantes de primer año del año siguiente, Duan fue arrastrado a jugar al fútbol. A su lado estaba sentado quien había dicho que solo esperaría, atraído por la promesa de carne a la parrilla en un restaurante delicioso. Aunque no lo crean, la comida siempre conquistaba a Kim. ¿Qué carajo estás mirando? Estás pálido. Vete muy... Hueles bien. Estoy cubierto de sudor. Me encanta.